Bueno, hoy se celebra la segunda jornada de la Cumbre de la Unión Europea. Hoy empieza a cortarse el bacalao de los acuerdos con dos cuestiones principales. Seguro que Ucrania va a ser una de ellas, va a tener una gran cuota de protagonismo, pero se ha colado otro asunto que parecía cerrado, el de la prohibición de los coches de combustión a partir de 2035. ¿Se acuerdan? Que lo comentamos, que dio tanto que hablar. Bueno, pues Alemania y su potente industria automovilística han reabierto la discusión. Dos temas clave en la reunión de los 27 líderes de Estado y de Gobierno que se celebra por segundo día en Bruselas. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno francés culpa a la extrema izquierda de los disturbios que están asolando las calles de las principales ciudades del país, especialmente de la capital, París. Contenedores ardiendo, montañas de basura acumuladas en las principales calles y enfrentamientos con la policía generalizados, que dejan un saldo de casi 500 detenciones y más de 400 agentes heridos. Y aún parece poco, teniendo en cuenta que los sindicatos habían convocado 300 manifestaciones por todo el país, solo en la jornada de ayer, para protestar contra la reforma de las pensiones que propone el gobierno de Emmanuel Macron. Una jornada de furia en las calles francesas en la que ha sido la 9ª jornada de protestas en menos de 2 meses. En París, varios encapuchados lanzaron proyectiles a las fuerzas del orden. En otros puntos se usó la basura acumulada en la calle tras semanas de huelga para provocar incendios. El gobierno asegura que la extrema izquierda está atacando la República ante una reforma de las pensiones que el Elíseo considera indispensable para el sostenimiento del sistema en Francia, pero que tiene la oposición frontal de los partidos de izquierda y las grandes centrales sindicales. Bueno, y surge la polémica también por el agravio comparativo para las mujeres frente a la superioridad física de las mujeres transgénero cuando compiten en una misma categoría. La Federación Internacional de Atletismo ha decidido prohibir su participación para mantener la equidad en las competiciones. Una decisión que llega justo al mismo tiempo que la polémica por la participación en la categoría de mujeres en unas oposiciones a policía local en Madrid de un hombre que se había registrado como mujer pero sin cambios físicos aparentes. Consiguió la máxima nota en las pruebas de fuerza y está por ver qué decisión toma el tribunal, pero el debate está servido. Y día importante hoy para la comunidad musulmana, sobre todo este fin de semana que comienza con una de sus liturgias más importantes, el Ramadán, que les obliga a ayunar durante el día, durante aproximadamente un mes. Un periodo delicado en las zonas también más conflictivas como Israel, donde se ha reforzado la seguridad ante una situación que ha dado en años anteriores en enfrentamientos entre la policía israelí y los palestinos. Y empezamos por la cumbre de los 27 de la Unión Europea, donde seguro se van a tratar muchos temas importantes, pero vamos a destacar dos: Ucrania y el fin de los coches de combustión o no. Empezamos por la guerra, con el refuerzo al gobierno de Zelensky de la Unión traducido en el envío de más munición para hacer frente a la invasión rusa. Los 27 proponen fórmulas para unas conversaciones de paz que parecen aún muy lejanas, pero tienen claro que cualquier plan tendrá que estar avalado por Estados Unidos y China al mismo tiempo. Los 27 aprueban otros 2.000 millones de euros en municiones para Ucrania. Es un paso hacia la defensa de Europa, remarca el presidente del Consejo Europeo. En su visita sorpresa a la ciudad de Jersón, liberada el pasado mes de noviembre, Zelensky agradece la artillería, pero lamenta el retraso en el suministro de misiles de largo alcance. Sin ellos, afirma, no podrán hacer retroceder al enemigo. Los líderes europeos siguen buscando fórmulas para alcanzar la paz en Ucrania. El primer ministro de Luxemburgo pide un encuentro entre China y Estados Unidos. Cree que un plan de paz conjunto entre ambas potencias mundiales sería aceptado por todas las partes. El presidente de España trasladará a su homólogo chino la próxima semana en su visita al país asiático que se deben respetar las condiciones impuestas por Ucrania para la paz. Serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de ese diálogo de paz que lógicamente pues se tendrá que dar. El Consejo Europeo ya trabaja en el próximo paquete de sanciones, el 11º, que pretende seguir aumentando la presión sobre Moscú.
Es uno de los 4.029 soviéticos, los primeros 4 que se van a entregar a las fuerzas aéreas ucranianas. Los cede Eslovaquia. Su ministro de Defensa dice que se van a entregar otros 9 en las próximas semanas, a la espera además de otros 4 casas de fabricación soviética que también ha anunciado Polonia para también las próximas semanas. Un refuerzo para el ejército ucraniano que parece haber resistido el embate de los mercenarios rusos de Wagner en Bakhmut. Ucrania asegura que las fuerzas rusas siguen perdiendo efectivos sin poder tomar este enclave que se daba perdido para los ucranianos hace pocas semanas. Ante ese estancamiento de la ofensiva de las tropas de Putin, que estarían perdiendo, siempre según Ucrania, cientos de hombres cada día, el ejército ucraniano podría lanzar una contraofensiva muy pronto en esta ciudad, según ha asegurado un alto mando de Kiev. Es la encarnizada lucha por un enclave que parece tan solo un puñado de escombros. Esto es al menos lo que nos muestran estas terribles imágenes, las están viendo, de lo que queda de este estratégico enclave. Importante por estar cerca de un cruce de vías de abastecimiento en el oeste del país. Queremos decir en el este del país. Bueno, decíamos que la cumbre europea trataba otro asunto importante, el fin de los coches de combustión para 2035. Parecía un tema cerrado, pero Alemania, que tiene, recuerden, una importantísima industria automovilística, ha puesto reparos a la prohibición de fabricar este tipo de vehículos. Al menos pide que se exceptúen los que utilicen determinados tipos de combustible menos contaminantes, por ejemplo el llamado combustible electrónico. Los motores de combustión y la energía nuclear renovable marcan la agenda oficial de la cumbre de la Unión Europea celebrada este jueves. Un día de cumbre con muchos temas, pero por un lado es importante para Austria el debate sobre el motor de combustión verde, afirma el canciller de Austria. Por su parte, Bruselas y Berlín acercan posturas sobre el fin de los motores de combustión para 2035. En lo que respecta a los motores de combustión, creemos que este no es el momento de renunciar. Debería haber un reglamento propuesto por la Comisión Europea que asegure que después de 2035 los vehículos funcionen exclusivamente con combustibles electrónicos. Sin embargo, tras meses de negociaciones, la negativa de Alemania pilló por sorpresa a los socios ante un acuerdo prácticamente cerrado. El proyecto sugiere la creación de un nuevo tipo de vehículo más ecológico en un intento de resolver la progresiva eliminación del motor de combustión. Y para los que invierten en bolsa, un respiro. Después de que Wall Street cerrase al alza este jueves, los inversores parecen más tranquilos después de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se comprometiera ayer a tomar medidas para mantener seguros los depósitos de los estadounidenses, aunque la Reserva Federal ha subido los tipos de interés en 1/4 de punto y esto supone un problema para los bancos pequeños y medianos porque tienen menos liquidez. Habrá problemas si los que tienen ahorros en estos bancos deciden sacarlos a la vez. Hay cerca de 200 bancos en Estados Unidos que se enfrentan a problemas similares a los de Silicon Valley Bank si se diese este supuesto. Mientras el gobierno de Estados Unidos sigue tratando de frenar la inflación, su política monetaria impacta directamente en otras economías del mundo. Lo están notando especialmente, por ejemplo, en Argentina. La compleja situación inflacionaria por la que atraviesa Argentina tiene entre sus causas factores internos como la puja distributiva, pero también externos como la política monetaria de Estados Unidos que agravan el panorama económico, sostuvo el economista argentino Hernán Bergstein. A todas las explicaciones que le damos a este aumento, podemos sumarle además lo que está pasando a nivel internacional. Y Estados Unidos de alguna forma es un poco responsable de este aumento. Se observa una inflación a nivel mundial y nosotros como Argentina no somos la excepción. Argentina registró en febrero pasado una inflación del 102,5% respecto a igual mes de 2022, el valor más alto en 32 años. Un poco tiene que ver por la lucha de clase que se da desde hace muchos años acá en Argentina, trabajadores que pedimos mayores aumentos para tratar de al menos sostener nuestro nivel de consumo. Analistas privados consultados por el BCRA han estimado que los precios en la nación sudamericana alcanzarán los 3 dígitos en 2023.
Bueno, hablamos con Juan Carlos Ureta, es presidente de Renta 4 Banco. ¿Qué tal, señor Ureta? Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, y bienvenido, porque está usted en Canarias, ¿verdad? Así es, sí, estoy en Tenerife. Bueno, pues bienvenido. Bueno, ya pasó la tormenta financiera, por lo menos la de las bolsas. Bueno, no es un buen día para decirlo hoy porque hoy está la situación concreta de Deutsche Bank, que está cayendo bastante. Pero vamos a ver, la llamada tormenta financiera, de alguna manera hay que entender que es una tormenta muy limitada a algunas pocas entidades que han manifestado tener pues una mala gestión de sus balances, ¿no? En general es una tormenta efectivamente que está subiendo, en parte por el impacto de esa subida de tipo de interés que ha tenido lugar a partir de enero del año pasado, del año 2022, y en parte también por la desaceleración económica. Pero, como digo, una tormenta financiera que tiene también, por el lado de la lectura positiva, el hecho de que en ninguna entidad de las muy pocas que se han visto por ahora afectadas, en ninguna ha habido ningún problema a nivel de lo que es el funcionamiento normal de los depósitos, etcétera. Ha habido problemas para quienes eran accionistas de esas entidades, pero no para los depósitos ni para ninguna otra situación de la entidad, ¿no? Por tanto, yo creo que es decir, pasó. Bueno, yo creo que tenemos ahora una situación en la que las entidades bancarias en concreto están de banca tradicional, por decirlo así, están teniendo ese impacto de lo que ha pasado en algunos bancos en concreto, pero no es un tema al que se le pueda dar un alcance general, ni mucho menos, ¿no? Claro, muchos pueden pensar, bueno, yo no tengo ni acciones ni grandes depósitos en los bancos, a mí me da igual, pero claro, una crisis financiera puede derivar en una crisis crediticia, una crisis de crédito, y ahí sí que la sufrimos todos, ¿no? Ya, pero bueno, insisto, es que cuando hablamos por ejemplo, de depósitos, es que en ningún caso, ni siquiera en el caso que tuvimos en España del Banco Popular, en ningún caso nunca ha estado en riesgo ni en cuestión que los depósitos no iban a tener ningún problema, y no han tenido ningún problema. Ni los tuvieron en el caso del Banco Popular, ni los tuvieron en el caso del Silicon Valley Bank, ni los han tenido en el caso del Credit Suisse, es decir, nunca. Por tanto, es que cuando hablamos de los problemas de estas entidades que he citado, han sido problemas para sus accionistas, igual que en cualquier otra empresa. Cuando alguien invierte en una compañía y la compañía va mal, el accionista pierde todo o parte de lo que ha invertido en esa empresa, y pasa en cualquier empresa, ¿no? Pero insisto, es que esta traslación que se hace a veces, ¿no?, los problemas con los depósitos, es que nunca ha habido problemas para los depósitos en la banca en los últimos 15 años. No los hubo ni siquiera en la época de Lehman, pero quiero decir que es que a veces extrapolamos cosas con una facilidad, y yo diría que una ligereza que es que no debe hacerse, ¿no? Porque es que la realidad es que jamás se ha puesto en cuestión que los depósitos de la banca hoy en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, están absolutamente fuera de toda duda, que no hay ningún problema, y no ha habido nunca, ni siquiera, como digo, en el caso del Banco Popular que tuvimos aquí en España, ni en el de estas dos entidades que han tenido esos problemas y les han llevado pues a tener que ser vendidos, ¿no? Claro, el problema es una cuestión de confianza, y las cuestiones de confianza, fíjense después los problemas que pueden provocar, sobre todo después de lo que pasó en 2008, ¿no? Pero mire, yo quería preguntarle, señor Ureta, Sí, dígame. Por eso es importante, para que estos temas de confianza se delimiten a donde deben delimitarse, que se expliquen las cosas como son, ¿no? Porque es que a veces cuando hablamos de estos problemas de la banca, la banca, a ver, más nunca ha estado, insisto, en ningún tipo de duda, que no ha habido ningún problema para los depósitos, y por tanto, y en la su pregunta anterior, el sistema bancario hoy en día sigue funcionando a nivel de otorgamiento de créditos con mucha normalidad. Otra cosa diferente es que la economía esté desde el año 2022 en un proceso de ajuste que afecta a la banca igual que afecta a todos los sectores. Nos queda un minuto, señor Ureta, pero no me resisto a preguntarle por lo que pueda hacer, por lo que usted cree que va a hacer el Banco Central Europeo, después de que se lo pensó bastante la última vez, si subir los tipos o no. La Reserva Federal lo ha subido, ¿cree que va a seguir su estela? Yo creo que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal lo han dicho ya muy claro, y creo que es lo que van a hacer. Ellos lo que han dicho es, en la política monetaria en general vamos a seguir luchando contra la inflación, y por tanto, aunque es verdad que ya va a haber pocas subidas de tipos más, pero si tienen que subir, pues seguirán subiendo. Pero también han dicho, daremos toda la liquidez que sea necesaria para que el sistema bancario siga funcionando con absoluta normalidad, ¿no?
Por lo tanto, creo que a nivel general no va a cambiar la política monetaria, es una política antiinflacionaria y, por tanto, de endurecimiento de las condiciones monetarias generales, pero también es verdad que la asistencia financiera por parte de los bancos centrales va a existir para evitar cualquier tipo de problema que pudiera surgir en las entidades bancarias, ¿no? Yo creo que eso es lo que han dicho y creo que es lo que van a hacer. Señor Ureta, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo. Bueno, en Francia, donde nos vamos ahora, el país entero ha vivido la 9ª jornada de protestas por la reforma de las pensiones. La tensión en las calles va a más, mientras el gobierno de Macron se niega a rectificar. Los disturbios en los que degeneraron algunas de estas manifestaciones han dejado más de 400 agentes heridos y medio millar de detenidos. El caos se apodera de Francia por la reforma de las pensiones. En la calle se palpa mucha tensión y hay ciudades que están registrando graves altercados. La imagen más impactante se ha producido en Burdeos. Este que ven es el ayuntamiento, minutos después de que un grupo de manifestantes prendiera fuego a la inmensa puerta de madera que preside el consistorio. En París, las sirenas han sonado durante toda la madrugada, tras una nueva noche de disturbios y detenciones. En Lyon y Bayona también se han vivido momentos de tensión. Contenedores y kioscos han acabado en llamas. Los servicios de transporte se han visto interrumpidos en todo el país. Bueno, ¿cómo lo están viviendo las personas que viven allí? Se lo vamos a preguntar a Samuel Escribano, un fotógrafo español que vive en París, que es además creador del portal vivirparis.com. O sea, que algo sabe del asunto, algo conoce la ciudad. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, llevan ustedes 9 jornadas de protestas en las calles, ustedes los ciudadanos me refiero, pero parece que las de ayer fueron las más duras. ¿Cómo las estás viviendo tú? Pues bueno, como todos los franceses, aunque sea español, pues salimos a las calles a manifestarnos por lo que creemos que tenemos que sobreguardar, que son los derechos, sobre todo de la jubilación a los 62 años, como se ganaron antes el pueblo francés. O sea que tú mismo has salido a manifestarte también en estos días. Sí, obviamente, porque yo mi vida por ahora la voy a hacer aquí y aunque no sea, como te digo, aunque no sea francés, pues bueno, entiendo que es un derecho que tenemos que guardar. Las protestas están además acompañadas por también huelgas en sectores estratégicos. Por ejemplo, hemos visto las montañas de basura en muchas de las calles de París, que no está siendo desde luego una imagen muy edificante, ¿no?, para quien vaya a la ciudad en estos días. De hecho, bueno, pues a nadie le gusta tener su basura fuera de la casa durante tantos días y creo que va para largo. Pero bueno, es una forma más que tienen los franceses que han tomado la decisión de hacer para protestar, igual que las refinerías de petróleo, igual que también algunas escuelas y colegios, y cada vez serán más cosas y más gentes que se sumen a las manifestaciones. Si al menos hay combustible ahora en las gasolineras, porque ese parón en las refinerías ha provocado problemas de suministro, ¿no? Exacto. De hecho, esta mañana ya está costando cada vez más encontrar gasolineras donde puedas encontrar todo tipo de gasolinas. Por ejemplo, gasolina 95 yo ya no tenía esta mañana, he tenido que echar 98 y a lo mejor la semana que viene ya no tenemos absolutamente nada. ¿Se entiende por parte de los ciudadanos? Ya sé que, bueno, personalmente si me dices que estás participando en las protestas entiendo que sí, pero habrá muchos ciudadanos que digan, bueno, ya está bien, o sea, lo que estamos sufriendo quizá sea demasiado, ¿no?, en un momento dado. Pues ahora que ya ha pasado la ley, digamos que hay una parte de la población que pues ya lo acepta porque dice, bueno, es la ley, ya está hecho, ¿qué podemos hacer? Pero hay muchos franceses que siguen, ¿no?, manifestándose por lo que creen que ha sido realmente una pérdida de derechos en toda regla, de forma un poco... Está feo decirlo, pero de forma como una dictadura, porque ya te digo que no ha sido votado realmente por el Senado. Han utilizado el artículo 49.3, que es obligación realmente de pasar la ley sin votar. Sí, es lo que es un real decreto, ¿no? Básicamente vendría a ser, o los decretos que dicta el gobierno. Aquí tenemos unos cuantos también. Oye, Samuel, claro, allí se está hablando de retrasar, por ejemplo, es uno de los aspectos más polémicos, la jubilación de los 62 a los 64 años. Aquí en España vamos
por los 67 y subiendo. Tú cuando comentas esta situación con tus amigos franceses, ¿ellos qué te dicen? Lo digo, lo del agravio comparativo me refiero. Pues mira, justamente hablando con un amigo francés que conoce un poco España, lo primero que me dice es que cómo nos vamos a manifestar en España si bastantes problemas tenemos nosotros ya por regiones, donde no nos entendemos nosotros mismos. Aquí lo bueno que tienen los franceses es que, aunque también tiene su parte separatista, por ejemplo, hay una sección separatista, se sienten franceses 100% y aunque esa ley a lo mejor no me afecte, que esta ley nos afecta a todos, van a salir a manifestarse por su vecino, por su familia, por sus hijos, van a salir a manifestarse por lo que creen que es defender sus derechos. Y yo creo que, bueno, comparar a España con los 67 años, sí, debe llamar pues bueno, pueden hacerlo perfectamente. Oye, Samuel, ¿definirías estas protestas como unas protestas transversales? Porque el gobierno acusa a la extrema izquierda, así lo he dicho, de querer atacar la República. Desde tu punto de vista, ¿estas protestas efectivamente proceden de partidos de izquierda o crees que son más transversales, que está participando gente de toda condición, de todo ideal? Bueno, la violencia, pues bueno, no sé si vendrá de la extrema izquierda, pero yo cuando salgo a las calles veo todo tipo de personas, porque esta es una ley que, como te digo, perjudica a todo el pueblo francés, absolutamente. La ideología da igual, ya eso no importa. Derechas, izquierdas, centro, todos van a trabajar 2 años más de su vida. Le han obligado a trabajar 2 años más de su vida. Da igual, de izquierda a derecha. Bueno, oye Samuel, Francia, París sobre todo, es una ciudad muy turística. ¿Está notando la repercusión de estas protestas en las visitas, en la impresión, claro, que se lleva la gente que llega? Bueno, sobre todo la impresión por el hecho de ver las basuras. Yo, por ejemplo, eso pues sí que lo veo que los clientes, bueno, se lo toman con risa, incluso se hacen fotos, selfies con las basuras para hacer la mofa, ¿no?, de Emily in Paris. Pues bueno, ¿qué pasaría si ella estuviera aquí ahora mismo, como la serie de Netflix? Pero sí que es verdad que tengo clientes, por ejemplo, que están preparando su viaje ya para venir dentro de poco, que ya me andan preguntando muy preocupados cómo está la situación en Francia con el tema sobre todo de la violencia. Y yo les digo, bueno, son cosas puntuales que hay que entender que en ciertas manifestaciones pues siempre puede degenerar y bueno, intento tranquilizarlos porque realmente pues sí, hay manifestaciones, pero bueno, se puede hacer una vida casi normal. Samuel Escribano, creador de vivirparis.com. Muchas gracias por contarnos lo que está pasando ahí en la capital francesa. Un saludo. Un saludo. Bueno, protestas también en las calles de Israel, esta vez contra la revisión del sistema judicial por parte del gobierno. Unos 2.000 manifestantes iniciaron una marcha por las calles de Jerusalén, bloqueando una autopista cerca de la residencia del presidente israelí Benjamín Netanyahu. El gobierno desplegó a la policía montada, utilizó cañones de agua para dispersar estas multitudinarias protestas, que están siendo cada vez más violentas. Los enfrentamientos de ciudadanos israelíes contra la policía se han saldado por ahora con una decena de manifestantes detenidos. Bueno, y un asunto del que vamos a hablar dentro de un momento. En menos de 3 minutos volvemos para hablar de ese estudio que ha detectado una bolsa de magma a una profundidad de unos 10 kilómetros en la isla de Tenerife. No es una profundidad geológicamente muy grande, ¿eh? Enseguida vamos a ver cuáles son las connotaciones de este estudio, de esta investigación. No tardamos. Llegando a las 11:30 de la mañana hablamos de un estudio vulcanológico realizado en la isla de Tenerife que confirma que existe una bolsa de magma a unos 10 kilómetros de profundidad, justo bajo el volcán del Teide. No es que debamos preocuparnos, alarmarnos por una erupción inminente, pero los expertos sí hablan de un corazón caliente en el interior de la isla y de la presencia de reservorios magmáticos. Estaría bajo la caldera de las Cañadas, con profundidades incluso inferiores, en torno a los 5 kilómetros. Estos reservorios, según el estudio, permiten a los magmas basálticos evolucionar hacia otros tipos de magma potencialmente explosivos. Bueno, en este estudio participan un instituto de geología ruso, el Involcan, aquí de Canarias, y también investigadores de la Universidad de Granada. Con uno de ellos vamos a hablar. Jesús Ibáñez es catedrático de Física de la Tierra en la Universidad de Granada. ¿Qué tal, Jesús?
Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, 10 kilómetros, en principio la primera cifra que nos encontramos geológicamente no es demasiada profundidad. ¿El estudio qué viene a decirnos? ¿Que está subiendo lava hacia la superficie? No, bueno, vamos a ver. El estudio es un poco estático porque es una imagen fija del interior de la Tierra. El que haya magma a 10 kilómetros, incluso más profundo, lo que nos está diciendo es algo que siempre hemos comentado toda la comunidad científica, pero no ha sido, por decirlo de una manera, visto de una manera evidente. Entonces, en este estudio lo que hacemos es confirmar algunos de los modelos que ya estaban hablando, pero sobre todo hacer emplazamientos más adecuados de dónde podríamos encontrarnos el magma debajo de la isla de Tenerife. Recordemos, todas las Islas Canarias son volcánicas. Todas las Islas Canarias tienen magma debajo porque ese es su origen. Es decir, no hay ninguna roca en Canarias que no sea de origen volcánico. Por tanto, debajo de cada isla tenemos magma. Ya lo hemos visto en La Palma, lo hemos visto en El Hierro y poco a poco vamos ampliando estos estudios. Y eso es una de las cuestiones más importantes. Saber dónde está y a partir de ahí sacar conclusiones o aprender cuándo se produzca una potencial reactivación eruptiva, porque en toda la isla ha habido erupción, claro. Claro, 10 kilómetros es mucha profundidad, pero ustedes ya han calculado más o menos dónde ejercería la presión o de dónde, por dónde brotaría, en principio, en el Parque Nacional del Teide, ¿no? No, bueno, no. Lo que hemos visto es dos cosas fundamentales, que también corresponden a la dinámica eruptiva de la isla de Tenerife. Fuera de lo que es el Parque de las Cañadas, las erupciones son las que podríamos llamar fisurales o monogenéticas. Recordemos Garachico, recordemos Fania, Arafo Siete Fuentes, recordemos las últimas erupciones que ocurren de un modelo relativamente parecido al que hemos visto ahora en la zona de La Palma. Sin embargo, también lo que hemos visto es que justamente en el centro de la isla y correspondiendo a la situación de donde está el Teide, existe un almacenamiento de magma un poco más superficial que va cambiando, es decir, va evolucionando y ese magma que sería, digamos, menos explosivo, que corresponde a las erupciones laterales, que hemos visto que son las que realmente tenemos como históricas, salvo la nariz del Teide, pues estas nuevas son más explosivas, estas del interior son más explosivas porque en el centro, digamos, se almacena durante más tiempo ese magma y le da tiempo a evolucionar y ser más explosivo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y lo que hacemos es emplazar de una manera más clara dónde podemos encontrar el magma. Si me permite, ¿sí? Lo que quiero con esto ver es que podemos utilizarlo como elemento, digamos, para mejorar los estudios precursores. Es decir, ya sabemos dónde está el magma. Luego, cuando encontremos terremotos asociados a esta zona, podremos estar pensando que hay una evolución, en este caso de ascenso del magma. Cuando los terremotos estén en otra región, podemos pensar que el origen de esos terremotos pueden estar ocasionados por la propia tectónica de las Islas Canarias. Y esa es la cuestión más importante. Entiendo. Ustedes han trazado un mapa, en este caso de la lava, y saben en función de lo que pueda ocurrir dónde se encuentra. ¿Ahí ha habido algún parámetro que haya variado últimamente, aparte de ese de la lava que han encontrado ustedes a menor profundidad? Bueno, ha habido últimamente, a partir del año 2016, un aumento de la actividad sísmica, que hemos visto que algunas de ellas parece ser la respuesta de la evolución de una serie de fluidos, fundamentalmente agua, ante ese magma que está relativamente cerca de la superficie. Por tanto, se producen rupturas como productos de esa dinámica de ese vapor, ¿no? Vapor que interacciona con el agua de los acuíferos. Entonces, por ahora lo que estamos viendo es que sí que hay un aumento de la sismicidad, que el magma está interaccionando con todo lo que es su entorno y que, bueno, pues nos permite por ahora interpretar mucho mejor la sismicidad y otros parámetros que tengamos. Recordemos que ahí hay una cosa que también hemos dicho cuando hablamos de 2 o 3 años, que por ejemplo en la isla de La Palma, desde que tuvo sus primeros síntomas de reactivación, pues transcurrieron 2 o 3 años, es decir, siempre tendremos un tiempo suficientemente grande ahora con estos modelos para poder, digamos, actuar en modelo preventivo y predictivo, pero sobre todo lo que tenemos que aprender de esto es un modelo educativo, es decir, recordar a todas las Islas Canarias, a todas, que viven en una zona volcánica, que son susceptibles de tener erupciones porque las ha habido, y tomarlo con digamos, con el conocimiento y la calma de poder aprender de dónde vive uno. Claro, habla usted de 2 o 3 años en el caso de La Palma cuando se empezaron a detectar esos movimientos. ¿Han empezado a detectar estos movimientos que usted está hablando? ¿Les podría estar dando alguna fecha aproximada? No sé, 10 años geológicamente hablando, 50.
No, es imposible. Claro. Es imposible, porque hay un problema, y es que el tiempo geológico y la velocidad de la evolución de los procesos geológicos no tienen nada que ver con la velocidad humana. Entonces, nosotros ahí, yo me acuerdo todavía cuando estábamos empezando la erupción de La Palma, que ya quería poner fecha de cuándo iba a terminar, y a todos nos sorprendió cuándo iba a terminar. Es decir, sabíamos cuándo iba a empezar, porque eso sí es una evidencia, sabíamos que una semana antes ya aquello iba a derivar en una erupción, pero nunca supimos, porque a todos nos sorprendió el momento que termina, y eso va a ocurrir. Pero lo que ocurre es que frente a La Palma, que no conocíamos la estructura interior hasta que también nosotros, nuestro propio equipo, este equipo que hemos hecho el modelo de Tenerife, lo hicimos en La Palma, entendimos qué es lo que había ocurrido. Ahora lo que estamos haciendo es avanzar y estar, digamos, precavidos, porque ya sabemos cuál es la estructura interna, con lo cual en el momento que tengamos una sismicidad primero profunda y luego vaya subiendo, que ese sería el modelo, podríamos estar diciendo, oye, esto está asociado a este emplazamiento de magma que hasta ahora eran modelos más o menos, digamos, de poca resolución, y ahora pues lo tenemos con una resolución bastante clara, como si hubiéramos quitado un velo al interior de la Tierra. Bueno, pues que quede claro para que nos esté viendo que esos movimientos aún no se han dado, pero sí tenemos esa fotografía con esa lava, pues bueno, a una profundidad que no es demasiada, la verdad, para esta... Pero es esperable. Pero bueno, claro. Es esperable. Sería raro no encontrarla. Si no lo habíamos encontrado, habríamos dicho que los modelos han fallado y porque hay erupción en Canarias. Con lo cual, en Tenerife lo que está diciéndonos es que es una isla geodinámicamente viva, geodinámicamente activa, tenemos erupciones históricas, tenemos grupos en Canarias, en La Laguna, por ejemplo, que están trabajando en geomorfología, en geodinámica, que también nos han avisado de todo esto. El resultado final será que ahora vamos a ayudar mucho más a este proceso de vigilancia volcánica. Yo creo que esta es la cuestión más importante. No es tranquilidad, sino decir, la comunidad científica está avanzando para entender muchísimo mejor, cada vez más, cómo puede funcionar los sistemas volcánicos, lo que eso va directamente en el beneficio de los mecanismos de respuesta ante un proceso eruptivo. Que lo habrá. Nadie podrá decir, en Tenerife habrá erupciones. ¿Cuándo? Eso es nuestro problema, pero tampoco tenemos que esperar centenares de años, ¿vale? O sea, esa es la otra cosa. Pues nos lo ha explicado usted estupendamente, Jesús, se lo agradezco. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Saludo. Bueno, España acude a la cumbre iberoamericana con el objetivo de reforzar lazos entre la Unión Europea y América Latina bajo la presidencia europea. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha sido el enviado por el Gobierno. Ha llegado a Santo Domingo junto al rey Felipe VI. El presidente Pedro Sánchez va a incorporarse a esta delegación española para el acto inaugural de esta noche y participar mañana además en la jornada en la que se van a desarrollar los trabajos que abordarán la seguridad alimentaria, los retos medioambientales y las garantías para crear sociedades digitales. Y en Cuba se van a celebrar elecciones generales este 26 de marzo, este domingo. Sin embargo, el clima de tensión en las calles se hace notar ante un sondeo electoral que indagó acerca de la percepción de los votantes sobre el sistema político. Los cubanos son convocados a elecciones generales este domingo, pero ¿qué se vota precisamente? Cuba el 26 de marzo lo que va a realizar es un proceso de elecciones nacionales. ¿Qué pasa con las elecciones nacionales? Pues se eligen a los diputados y diputadas que van a conformar el órgano supremo del poder del Estado en Cuba. La mayoría de las opiniones giran en torno a la abstención. Creo realmente que van a haber cambios ninguno, entonces todo lo mismo con lo mismo. Yo no pienso votar. Parece que la cantidad de plazas es equivalente a la cantidad de candidatos, por lo tanto no hay elección. A excepción de una minoría. Creo que el voto mío, el mío, en lo particular va por todo. Sí voy a votar porque al final todos somos cubanos y tenemos que buscar a alguien que realmente reúna las cualidades imprescindibles para poder no solo dirigir el país, sino también para encaminar la economía. Expertos opinan cómo estas votaciones serán claves para conocer la postura de los ciudadanos. Esto será un test para el gobierno. Obviamente ganará es un sistema de un solo partido político, pero será importante para conocer la tasa de abstención. Este domingo se convocarán las elecciones generales para elegir a los 470 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, pues ahí están, elecciones a las que se presenta
un solo partido, el del gobierno. Y la UEFA abre una investigación contra el Fútbol Club Barcelona a consecuencia de los pagos realizados por el club a una empresa propiedad de un alto funcionario del arbitraje. Ya lo saben, ahora se abre un escenario de incertidumbre para el club azulgrana, porque hay que recordar que el máximo organismo del club del fútbol europeo puede dejar al club sin participar en las competiciones europeas, ni la Champions ni la Europa League. Los fiscales van a presentar una denuncia alegando pagos de más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018 a empresas de propiedad del que fuese vicepresidente técnico de los árbitros, Enríquez Negreira. Además, piden que el caso sea transferido a la oficina del fiscal anticorrupción por la naturaleza de las acusaciones. El club dice que va a cooperar con la investigación y reitera que nunca han comprado ningún árbitro ni sus decisiones, pero tampoco explica por qué pagaba unos informes tan caros. Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, acaba de defender la plena inclusión de las personas trans en todas las competiciones deportivas. Es uno de los grandes debates en estos días del deporte internacional. Justo ayer la Federación Internacional de Atletismo anunció lo contrario, la negativa a que las mujeres transgénero compitan en las pruebas femeninas. Con esta nueva normativa, las atletas trans que hayan pasado la pubertad como varones no podrán correr ante féminas en pruebas oficiales. La medida entra en vigor ya la próxima semana y va encaminada a proteger, según la Federación de Atletismo, a las mujeres deportistas, que sufrirían un agravio comparativo y sería un golpe a la equidad en las competiciones. Bueno, y esto se produce al mismo tiempo que unas oposiciones en Madrid, que ahora está estudiando igualdad por el caso de un policía local, de un aspirante a policía local en Torrelodones, que pidió el cambio de género justo antes de las pruebas físicas. Ante esta problemática decidieron que hiciese 3 intentos con las pruebas, con los parámetros tanto de las mujeres como la de los hombres. Básicamente, el principal, el lanzamiento de un balón, son 3 kilos para las mujeres, 5 kilos para los hombres. Al lanzar el de las mujeres, pues consiguió la máxima nota. Dependiendo de los criterios, ahora se le considerará con el baremo de hombre o de mujer, pero aún no se ha determinado cuál. Bueno, y en Estados Unidos el CEO de TikTok ha intentado convencer al Congreso de que no prohíba el uso de esta red social en su país. Defiende que los datos de los usuarios no corren peligro de caer en manos del gobierno comunista de China. A algunos congresistas esto les suena a cuento chino. Un escrutinio minucioso para exigir responsabilidad y transparencia a TikTok. Eso hicieron los legisladores de la Cámara de Representantes a Shou Chu, el presidente ejecutivo de la empresa asiática, a la que acusan de mantener vínculos con el gobierno chino. La acusan de compartir datos con Beijing a través de ByteDance, su empresa matriz china, y de censurar los temas no gratos al Partido Comunista. Chu negó tales acusaciones, planteadas por republicanos y demócratas. No promocionamos ni eliminamos contenido a pedido del gobierno chino. Ha sido una audiencia muy larga donde hemos visto a los demócratas y republicanos estar inusualmente de acuerdo. TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería estar prohibida. Continuarás recopilando datos, vas a seguir vendiendo datos, vas a seguir haciendo todas estas cosas y seguirás bajo la égida del Partido Comunista. La amenaza a la seguridad nacional que representa TikTok hasta ahora es más potencial que probada. Los funcionarios estadounidenses no han desclasificado ninguna evidencia de que exista un riesgo actual de que TikTok entregue datos de los usuarios al gobierno chino. En cambio, los legisladores y los funcionarios de inteligencia señalan problemas potenciales dado el estricto control de Beijing sobre su economía y empresas individuales. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y en medio de un nuevo pico de violencia entre Israel y la comunidad palestina, comienza el Ramadán, el mes sagrado del Islam, que va a terminar el próximo 21 de abril. Casi 2.000 millones de musulmanes de todo el mundo llamados a celebrar esta festividad marcada por el ayuno durante el día y las cenas en comunidad al anochecer.
Oración del amanecer el primer viernes de Ramadán. Los musulmanes acuden en masa a la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. En el tercer lugar más sagrado del Islam han disfrutado de su primer iftar, la comida nocturna que hacen de manera comunitaria y con la que rompen el ayuno diario durante el mes islámico, que este año coincide con la Pascua del judaísmo y la Pascua cristiana. Los fieles de todo el Golfo se han preparado para esta celebración comprando en tiendas y centros comerciales comidas lujosas que incluyen alimentos básicos como el dátil, tradicionalmente el primer alimento que consumen tras el ayuno. Pero esta imagen contrasta con la de los mercados de Kabul, llenos de afganos quejándose por el alto costo de los productos. Igual que en las tiendas de Egipto, decoradas para el Ramadán, pero con escasez de compradores por la creciente inflación. También Pakistán, un país de mayoría musulmana, se enfrenta a un déficit fiscal que afecta a muchos clientes que acuden a los mercados. Pero no solo los problemas económicos afectan a la festividad. Mientras algunos palestinos cruzan el puesto de control hacia Jerusalén, otros lloran a un combatiente asesinado por el ejército israelí en Cisjordania. Bueno, y se está registrando el primer gran incendio de este año. Desde Castellón a Teruel las condiciones meteorológicas son bastante desfavorables, pero antes déjenme que conecte con nuestros compañeros de Ponte al Día para ver cómo viene la mañana. Ya a las puertas del viernes, siempre los viernes les doy paso con una alegría, Wendy y Pedro, que se me tiene que notar, ¿no? Hasta el tono cambia. El tono cambia. Nosotros te recibimos también con alegría, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos este programa de viernes ejerciendo de altavoz de los padres y madres de los alumnos del Colegio Público Teobaldo Power en el polígono residencial de Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria. Protestan por el cierre del centro y es que la Consejería de Educación está barajando la posibilidad de ubicar en esas instalaciones la escuela de actores y argumentan que es por la falta de alumnos matriculados en ese colegio público. Vamos a estar allí en directo para contar el testimonio de todos esos padres y todas esas madres, pero en el menú de hoy hay muchísimos más asuntos, claro que sí. Así es, hoy también vamos a hablar de la pobreza dental, porque 1 de cada 10 españoles no puede permitirse un tratamiento dental y esto tristemente afecta a los más pequeños de la casa, a los niños. De hecho, hay una mayor prevalencia de caries pues en esos entornos donde el nivel socioeconómico es mucho más bajo. Vamos a abordar este asunto con expertos, también vamos a asistir a la segunda Feria Agrícola de Ganadería y Pesca de la isla de Lanzarote, donde se muestra el mejor escaparate de nuestro sector primario. Y hoy, escuchen bien, que es 24 de marzo y nosotros no podemos pasar por alto esta fecha, porque se cumple un año ya desde que arrancara este programa Ponte al Día y hoy queremos hacer pues un balance y un recordatorio por lo que ha sido todo este año. Así que bueno, pues para nosotros un programa especial, cargadito de alguna que otra sorpresa. También. Y les invitamos a que se queden con nosotros. Roberto, bueno, este es nuestro menú del día. Hasta ahora. Bueno, oye, compañeros, pues muchas felicidades por este año de emisión de Ponte al Día. A ver si sortean algo, y nos toca. Bueno, gran incendio forestal, el que estamos hablando, el primero de la temporada. Entre Castellón y Teruel aproximadamente las condiciones meteorológicas son muy desfavorables. Se teme por el viento, también por las temperaturas que están subiendo. Ya son 3.000 las hectáreas calcinadas y más de 1.000 personas desalojadas. Nos cuenta la última hora desde Castellón, Tica Cuesta. Buenas tardes. La situación en estos momentos es preocupante. Según los últimos datos facilitados por el puesto de mando de Barracas, las hectáreas quemadas ya serían 3.000 en esta zona del interior de Castellón, frontera con Teruel, en la comarca del Almillars, y la previsión no es buena porque las condiciones meteorológicas no son favorables. Hay muy baja humedad, temperaturas altas que podrían superar los 20 grados y un fuerte viento de poniente que ha hecho girar también esa cabecera del incendio, aproximándolo ahora hacia la costa. En este sentido, las personas desalojadas son alrededor de unas 1.500, pertenecientes a 10 pequeñas poblaciones y también pedanías. De ellas, unas 100 personas han sido ubicadas en este albergue provisional aquí en el Polideportivo de Segorbe. Aquí están siendo tratadas, han pasado la noche. También la mayoría personas mayores, algunas desplazadas a otras residencias de la provincia y, como decimos, entre ellos sobre todo mucha incertidumbre porque no saben qué ha sucedido con sus casas.
Una veintena de medios aéreos se suman a la lucha contra el incendio del Alto de Mijares en la localidad castellonense de Villanueva de Víver, ya que calcinado unas 3.000 hectáreas y más de 1.000 personas han tenido que ser desalojados de sus viviendas debido a la virulencia del fuego. En total, 8 poblaciones desalojadas. Entre los afectados se encuentra una residencia de ancianos y personas de movilidad reducida de la localidad de Montán. El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 2 y ha sido movilizada la Unidad Militar de Emergencias. Más de 400 efectivos tratan de atacar al fuego desde el suelo, unas llamas que ya afectan también a la provincia de Teruel y hay 3 carreteras secundarias cortadas. Hace solo unas horas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se solidarizaba con los vecinos afectados desde sus redes sociales, mientras sigue muy atento a la evolución del fuego. Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón y forestales de la Generalitat Valenciana trabajan en este incendio que comenzó anoche y que provoca la evacuación de varios municipios por la proximidad de las llamas y cuya previsión es que hoy no puedan volver a casa. Una mala práctica agrícola podría estar detrás de las llamas, aunque las causas aún se están investigando. Las previsiones apuntan a que las condiciones meteorológicas son desfavorables y volverá a ser un día muy cálido para estas fechas, con temperaturas por encima de los 20 grados y con viento de poniente. Y a las puertas del fin de semana, ¿cómo va a venir el tiempo en estos próximos días? Nos lo cuenta Edgar Cedrés. ¿Qué tal, Edgar? Parece que con sol, ¿verdad? Sí, en principio vamos a disfrutar de tiempo soleado y, como no suele ser habitual, tanto por el norte como por el sur de las islas. Si te parece, vamos a ver la imagen de satélite, la última que tenemos, del canal visible, porque hoy disfrutamos del sol. Las únicas nubes, pues a esta hora de la mañana, en algunos puntos de tipo bajo por el norte de la isla de La Gomera, retenidas, pues como suele ser habitual en situación de alisio en el norte del macizo de Anaga, en la isla de Tenerife, y en el resto tiempo soleado. No se aprecia bien, pero tenemos una ligera calima en capas medias y altas que nos seguirá acompañando mañana, aunque en principio en la jornada del domingo pues tenderá a desaparecer. Seguimos con viento alisio, especialmente a nivel de costas. Ese viento medianías es de componente este y por eso pues nos envía ese aire seco y cálido de origen sahariano y llega la calima hasta el archipiélago. Y además hoy, con temperaturas que seguirán siendo calurosas, no es descartable alguna máxima, principalmente en las medianías del sur de Gran Canaria, al igual que en jornadas anteriores superando los 30 grados, así que tiempo pues veraniego. Vamos a ver ya la previsión para el fin de semana. En principio mañana, pues situación muy similar a la de hoy. En principio la única novedad que veremos es que la calima poco a poco tenderá a desplazarse hacia el sur, la que afecta a nivel de superficie, la que más solemos notar, quedará concentrada principalmente hacia el sur de las islas. En el resto pues ambiente soleado, quizá las únicas nubes a primera hora de la mañana en zonas bajas del norte de las islas, poco importantes, a cota de verano, es decir, por debajo de unos 400 o 500 metros de altitud, es donde se mantendrá a lo largo de todo el fin de semana el ambiente más fresco, como decimos en las costas del norte de las islas. Mañana subirá ligeramente las temperaturas, hará algo más de calor, sobre todo en zonas de interior de las islas más montañosas, y que podríamos tener pues valores también superando los 30 grados en puntos del sur de Tenerife, de la costa suroeste de la isla de La Gomera, por ejemplo en Valle Gran Rey, o en la costa oeste de la isla de La Palma. Seguiremos con viento alisio y ese viento seguirá soplando del este, medianías y cumbres, por lo que seguiremos con algo de calima. Recordarles, antes de ver la previsión para la jornada del domingo, que toca cambiar el reloj. Ya toca, ya. Sí, último fin de semana del mes de marzo. Yo debo ser de los pocos, Edgar, a quien no le gusta el horario de verano, prefiero el horario de invierno. Bueno, sí, tendremos tardes más largas y cada día pues las noches irán haciendo algo más cortas. Sí, bueno, en principio la madrugada del domingo a la 1 habrá que adelantar el reloj a las 2. Normalmente ya lo hacemos con relojes automáticos, no tendremos que estar ahí pendientes, pero sí que si nos acostamos a las 10 de la noche pues ya serán las 11. Tendremos que tener ese cambio de hora. En principio vamos a disfrutar de otra jornada soleada. La única novedad, entrarán algunas pinceladas de nubes altas, seguirá el ambiente caluroso y no es descartable, al igual que pasaba hace 2 fines de semana, que aparezcan algunas brumas matinales en zonas costeras de Lanzarote y Fuerteventura, pero en principio seguirá el ambiente soleado y caluroso. Tiempo de playa y además en la jornada del domingo mejorará también la situación del mar. Muy bien, pues nada, un fin de semana soleado por delante. Gracias, Edgar. Buen fin de semana. Nos vamos a despedir con algo que tiene también mucho que ver con la meteorología, un clásico por estas fechas, la floración de los cerezos en Japón, que cubre los parques y montes de buena parte de aquel país. Es casi un árbol sagrado para los japoneses, con ese color rosa tan especial. Hanami es la palabra japonesa para esta contemplación de este espectáculo. Además, la tradición de este país cuenta que la floración de estos árboles avisa no solo del inicio de la primavera, sino también del momento idóneo para plantar el arroz. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues nada, les dejo. Que pasen un feliz fin de semana. Volvemos el lunes a partir de las 11 en otra nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.